días, bienvenidos a Buenos Días RD a través de Luna TV Canal 53 en este lunes 24 de abril, aniversario más de la revolución que lleva justamente este nombre. Damos los buenos días a mi compañero José Alfredo Espinal. Sí, buenos días Esmeralda, buenos días a los amigos televidentes, así es, una fecha histórica que es recibida con un llamado a paro en la región del Cibao, como ustedes saben, que durante todo el fin de semana se estaba hablando de eso, y que hoy a las 6 de la mañana estaba supuesto a iniciar. Digo supuesto a iniciar porque regularmente aquí hay puntos en esta zona del Cibao que, como San Francisco, Navarrete, Licey, específicamente esos tres puntos, donde ahí es que en realidad se nota cuando hay una protesta, una huelga en esta zona. Vamos a ver en el transcurso de las horas, Esmeralda, cómo marcha eso, porque el llamado a huelga estaba, las autoridades estaban conscientes de eso, es un derecho constitucional que tienen los manifestantes de hacerlo, pero respetando el derecho de los demás a transitar y a todo eso. Vamos a ver el transcurso. Yo he dicho, y lo he mantenido y tengo que ser coherente, que yo estoy de acuerdo con toda manifestación del pueblo cuando entiende que algo no anda bien o cuando busca mejoras. Siempre he estado de acuerdo con eso, siempre. Y lo voy a decir aquí y lo mantengo. Ahora bien, todo en el marco de respeto al otro, porque usted puede exigir lo suyo, pero manteniendo el respeto con los demás, que aquí a veces eso es lo que se viola y ahí es que comienzan los conflictos. Así es, hoy vemos que hay poco tránsito, pero que hay mucho al mismo tiempo, porque si hay un paro se supone que no hay tránsito. Sin embargo, hemos visto carros del concho que están haciendo su trabajo. Claro, muchas veces estas huelgas... Vacío, su trabajo vacío, porque sí, están circulando. porque no hay estudiantes, no están los profesores que se mueven a los diferentes centros educativos, tanto públicos como privados. Entonces, esto hace que el tránsito esté más fácil, pero sí hay algunos carros de concho en Santiago que están haciendo su trabajo. Uno dice, porque al principio casi siempre es tranquilo, ya muchas veces en la tarde, al mediodía es que se calienta, cosa que yo dudo esta vez, porque desde ayer en la mañana y hasta desde el sábado en la noche, por ejemplo, en San Francisco, estaba lleno de militares y policías. O sea, que será difícil que se haga desorden, que una cosa no es lo mismo un desorden a un paro. Un paro se supone que es que usted no vaya a trabajar, que la economía caiga ese día o esos 2 días para que el gobierno sienta lo que está pasando. Ahora, desórdenes, árboles al suelo, puestos en el medio de las calles, basuras, neumáticos quemados, eso no es una protesta, eso es desorden, vandalismo que muchas veces termina en tragedia, como decía José Alfredo. Aquí en nuestro país, específicamente en el Cibao, hablamos de Navarrete, San Francisco de Macorís y el municipio de Licey. Vamos a ver qué pasa. No sé si ha sido una exageración del gobierno, porque se supone que se tiene derecho a la protesta, no es una forma de intimidar desde el sábado que se hayan desplazado tantos militares y policías en parte del Cibao de la República Dominicana. Y se habla que al menos unos 3.000 agentes fueron enviados a las calles de Santiago por el llamado a huelga. Un amplio contingente mixto fue desplegado ayer domingo en el Cibao por el Ministerio de Defensa. Pero repito, desde el sábado veíamos eso también en San Francisco de Macorís. Están así que muchos ciudadanos le vociferaban a los policías y militares, como quiera la huelga va. Eso se vio en San Francisco de Macorís. Algunas zonas del norte se encuentran militarizadas, mientras algunos sectores sindicales se mantienen divididos por la convocatoria a huelga, que es otra cosa. Están divididos esta vez y el Falpo se desliga de esta manifestación. Incluso por eso hablaba Juan Marte. ¿Sabes que Juan Marte siempre está apoyando este tipo de actividades? Porque sabemos que es un sindicalista muy importante en lo que tiene que ver con el transporte. Perdón. Y él emitió un comunicado el fin de semana
donde hablaba de que frenar el país, eso es muy dañino. Porque recuerden ustedes, y con esto, como estamos hablando de protesta y estas cosas, cuando Juan Marte hace esa paralización, Esmeralda, y todo el mundo lo sabe, lo que hace es que dura 1 hora en una esquina. Ok, se crea un caos en muchas ocasiones por la cantidad de choferes que van, pero es 1 hora. 1 hora, y la gente lo que hace es que busca otra vía, ¿verdad?, de acceso y todo eso. Pero el país no se frena y Juan Marte llama la atención del gobierno. Se paraliza 1 hora completa en una esquina o lo hace de manera simultánea, por ejemplo en La Fuente, en puntos estratégicos, e impacta. Bueno, que en ese caso son las rutas o que pertenecen a... Que son la mayoría, ¿verdad? que son la mayoría que circulan aquí, que uno ve. En Santiago. Exacto, en el casco urbano. Y hay muchas rutas interurbanas también, y muchas rutas que van a los pueblos y todo eso. Lo que queremos significar es que las manifestaciones son válidas, las protestas son válidas, porque imagínese usted que un país donde yo no pueda protestar cuando estoy en contra de algo o de alguien, entonces tampoco hay libertad. Ahora, todo se puede hacer. Esmeralda, mire, si el día se pasa como está ahora el centro de la ciudad, yo le apuesto a usted que la protesta tiene su impacto. ¿Por qué? Porque los negocios van a abrir. Los choferes de carros de concho andan circulando, pero ¿a quién le van a vender los negocios? ¿A quién van a montar los carros? Los choferes, ¿a quién los van a montar? A nadie. Entonces ahí está el impacto. Y no hay que llegar al desorden. Y eso le hace un hoyo a las arcas públicas, pero también le hace un hoyo a más del 56% de las personas que viven del pluriempleo, que viven del chiripeo en el país, que es la mayoría del país. Óigame, usted sale ahora, óigame, como el 60% más o menos de la población dominicana vive de lo que pica a diario. Entonces, los manifestantes deben saber una cosa: le van a hacer un daño al gobierno, le van a hacer una provocación al gobierno, si se quiere, como le llaman los funcionarios, o no se justifica, o lo que sea. Pero, Esmeralda, hay un sector de la población que vive o deja de comer por una paralización. O sea, le hace daño al gobierno, impacta al gobierno, que eso es lo que se quiere. Ok, vamos a hacerlo. Pero vamos a pensar también en los que viven del pluriempleo. Que un día, usted dirá, bueno, pero es un día. Sí, pero un día esa persona quizás puede dejar de comer. Muchos que tenían mercancías, aunque está anunciado desde el fin de semana. Yo digo desde el fin de semana porque no sé qué pasó con este paro, porque antes como que veíamos más medios de comunicación dando a conocer de que había un paro. No sé si es quienes están llamando a este paro, pues tienen menos fuerza en el país, o es que los medios se han callado de que hay huelga, pero estaba como tranquilito, como que fue ayer, y más se notó y se dio a conocer por la movilización de militares y policías. Entonces, anunciando el Falpo en San Francisco de Macorís, que se desliga de este paro, que son otros movimientos que están haciendo esto para reclamaciones, que son justas, la mayoría son justas, pero muchas veces, como decía José Alfredo, la gente no está en eso por no perder el día a día. Pero tenemos derecho a protestar, estamos viviendo un momento de crisis donde cada día que vamos al supermercado los precios están más arriba, donde el combustible, el mismo presidente de la República y el ministro, entre comillas, de Industria y Comercio, digo entre comillas porque ofreció tantas cosas al país que ahora no ha cumplido, y Tobiso no, dijeron que en un momento cuando el barril de petróleo se estabilizara a un precio, ya entonces en ese precio iban a comenzar a bajar. Sin embargo, han seguido aumentando, han seguido iguales los precios de los combustibles. Creo que al gasoil este fin de semana le bajaron como 1 centavo. Eso es hasta una burla realmente. Aún así, el gobierno sigue manteniendo de que sigue subsidiando lo que es el combustible, pero sabemos que el precio del petróleo ha bajado y que el combustible ha seguido frisado aquí en la República Dominicana. Son parte de las cosas que sabemos. La delincuencia sigue igual también. La criminalidad en la República Dominicana también vemos que sigue. Entonces hay muchas cosas tal vez por las que tenemos que protestar, pero siempre
respetando a los demás. Y yo repito, yo odio ver cómo en las calles la gente tumba los árboles, tira la basura en medio de las calles y después queremos entonces que ese alcalde de ese municipio lo mantenga limpio cuando son los que ponen el desorden, los que están haciendo la huelga. Así que vamos a ver qué pasa en el transcurso del día de hoy. Yo digo que cuando usted hace una manifestación de una manera, yo diría hasta con altura, usted recuerda que todos los martes por aquí cerca de nosotros, en la Avenida de las Carreras, siempre pasaba el Padre Nino. ¿Usted recuerda eso? El Padre Nino Ramos, que venía con toda una comunidad de Jacagua, Palo Amarillo y todo eso. Y ese hombre se pasó, claro, yo no estoy diciendo que el pueblo tiene que pasarse tanto tiempo, pero esa comunidad de Palo Amarillo, Jacagua, toda la parte norte de Santiago, duraron más de 20 años. ¿Palo Amarillo o Palo Alto? Palo Alto, perdón, Palo Alto. Amarillo Palo Amarillo es para zona de Matanza. De Matanza, exacto. Palo Alto. En Palo Alto y en los Higos Palo Alto, que finalmente el presidente Abinader inauguró esa carretera. Pero duraron años, décadas, más de 30 años. Pasaron los gobiernos de Hipólito Mejía, los gobiernos de Leonel Fernández y los gobiernos de Danilo Medina. Todos esos gobiernos pasaron. Y el presidente Abinader la hizo en 2 años. Es decir, pero el Padre Nino llevaba una constante, una persistente manifestación todos los martes por la Avenida de las Carreras. Y el presidente incluso le reconoció al Padre Nino esa voluntad, ¿verdad?, para protestar y todo eso. Y decía que el pueblo, cuando son cosas así, pues debe hacerlo y debe pedirle a los gobiernos, a las autoridades, que cumplan cuando ve que no se están resolviendo las cosas. El mismo 4% resultó. Malo. También, ¿qué ha sido lo malo de esto? Que ha sido mal usado. La aplicación. O que no se está usando el 4%. Pero fue una manifestación pacífica. Pero fue una manifestación ejemplar. Claro. Una sombrilla. Sombrilla amarilla. Gorras, shirts, ¿verdad? Todo eso. Polo amarillo. Y ahí entonces llegó un momento en que ya pues se logró conseguir el aumento del % para la educación y ahí está el 4%. Pero por lo menos ahora, en las primeras horas, aquí en Santiago y en los sectores periféricos, por ejemplo, Polo Nuevo, entiéndase Los Pepines, la zona donde yo vivo, que es Arroyo Hondo, hemos visto hasta el momento, con respecto al llamado a paro, que las escuelas, los centros educativos, tanto públicos como privados, sí han paralizado la docencia en el día de hoy. Una manera diríamos, de cuidar a los niños, porque siempre suceden cosas, entonces una manera de prevenir. Igualmente que el transporte público de pasajeros, lo hemos visto un poquito tímido y los establecimientos han comenzado a abrir sus puertas, pero repetimos, el ambiente está en calma, hay militares, hay policías en las calles, pero lo que tiene que ver con Santiago, el casco urbano, como siempre también, es así. Regularmente en el centro de la ciudad el impacto no es tan grande de las manifestaciones que se hacen. Así es, la gobernadora de Santiago, de la provincia de Santiago, recibió ayer a los militares y policías, que son los que se han desplazado desde ayer en las diferentes calles y avenidas de Santiago y también en el Cibao. Dirigentes comunitarios han convocado este paro regional. La gobernadora pues llama a la población a salir a las calles de manera normal en el día de hoy. Esto hablaba del caso de las escuelas y colegios, es que nunca se ha visto, ¿verdad?, que cuando hay paro, las escuelas y colegios se arriesguen en dar clases. Ayer veíamos que los colegios, muchos esperaron hasta el final para saber si, porque como muchas veces estos llamados luego llegan a acuerdo, para saber si iban a hacer el paro o no, y ya entonces anunciaron de que hoy no había docencia. Esto que perjudica a la clase estudiantil porque estamos ya en la recta final de terminar el año escolar, por lo menos en la parte privada, porque sabemos que la escuela creo que termina un poco más tarde, luego del COVID, los cambios de entrada y eso, pues como que termina más tarde que los colegios. Que no ha pasado igual con las universidades, que a esta altura de juego no han emitido ningún aviso, que es una irresponsabilidad, porque usted sabe que las personas que estudian en las universidades muchas veces se trasladan desde los pueblos. Entonces está a la altura de juego que las universidades no han emitido un comunicado diciendo no hay clase o las clases continúan.
y si continúan las clases, cómo podrán llegar a esos estudiantes. ¿Usted se está dando clases ahora mismo? O sea, no están en vacaciones. Estamos, yo como estudiante de Derecho actualmente, estamos ya en los exámenes finales. Porque entonces la Pucamaima, hablamos de Santiago, porque como el paro en el Cibao, ¿verdad? Sí. Son las principales universidades de esta zona. La Pucamaima todavía no ha entrado al ciclo, que es como el del verano. Entran, creo que es el jueves. Pero en el caso de UTESA, la por OIM ejemplo, y UTESA a lo mejor sí están. pero no han informado. Sí, estamos ahora en parciales finales, pero no han informado. Bueno, eso entonces es una irresponsabilidad, porque sabemos, por ejemplo, en el caso de UTESA, cuántas guaguas y cuántos estudiantes vienen por Licey. Pues claro, ¿Y quién se arriesga a cruzar por Licey, aunque esté lleno de militares, en un día común? Entonces creo que todos debemos asumir una responsabilidad en esto. Porque imagínese usted, si usted vive en Moca, o Licey, o Navarrete, por ejemplo. Salcedo, hay gente que viene a estar en Salcedo. Exacto. Aquí. Entonces, no vino, yo no pude ir, profesor, porque hay un llamado, no, pero había examen, sí, porque yo no voy a arriesgar mi vida. O sea, yo no voy a arriesgar mi vida por tomar un bendito examen. Y hasta profesores también, que son de esas partes. Exacto. Entonces, las academias deben tener cuidado con esto cuando hay un llamado. Pero no es porque estén apoyando el llamado, porque muchas veces la gente cree que no es por eso, sino para proteger la vida de los estudiantes. Así es. Nos vamos a publicidad, continuamos con más de Buenos Días RD. Gracias por estar con nosotros.